Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos el día de hoy a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿tienen sus equipos los elementos clave para impulsar el éxito de tu transformación digital? Y la conversación tiene una duración prevista de 1 hora. Les invitamos a colocar todas las consultas que tengan en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. Adicionalmente, estaremos haciendo un par de consultas durante la sesión que son para fines meramente académicos y enriquecer la conversación que tendremos el día de hoy. Hoy nos acompañan Rosanio Cando, quien es Senior Manager de nuestra práctica de People Consulting para la región, y Yubraidy Delgado, quien es Manager y miembro clave del equipo de Business Transformation, de Business Consulting. Sean todos bienvenidos y le dejo entonces a Rosanio la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un honor para nosotras poder contar con la presencia de ustedes hoy. Y vamos a hablar de un tema que la verdad ha causado muchísimo interés, y es el tema de cómo impulsamos nuestra transformación a través de nuestros equipos. Cómo sabemos si nuestros equipos están realmente preparados para vivir esta experiencia. Pasando entonces a lo que será nuestra agenda. Hoy vamos a estar hablando básicamente de cuáles son esos retos más comunes que tiene la implementación ágil en una transformación digital y cuáles son esos elementos clave para impulsar el éxito de la transformación digital. Entonces, entrando ya en lo que serían los retos más comunes que nosotros típicamente vemos en la región, podemos comenzar hablando de un poco de contexto, ¿no? La agilidad realmente no es un concepto nuevo. Desde hace mucho tiempo es la forma de trabajo estándar para los desarrolladores de software y equipos de tecnología, y ha ido evolucionando, digamos, desde su implementación hasta ir logrando un nivel de sofisticación pues, cada vez más avanzado. Sin embargo, hoy en día cuando los negocios se mueven a un ritmo extremo y la velocidad de ejecución pues definitivamente hace la diferencia entre dominar el mercado o volverse irrelevante, la agilidad ya no solamente se limita a los equipos de tecnología, sino que la agilidad en general de la organización es más importante que nunca. Y prácticamente todas las transformaciones digitales que se están llevando adelante hoy en día incluyen prácticas de agilidad en sus equipos de trabajo, y esto pasa por adoptar una mentalidad de trabajo ágil que permita entonces habilitar a los equipos para que efectivamente puedan lograr la velocidad y la resiliencia que se necesita en unos tiempos como estos, que pues todo varía tan rápidamente. Entonces, pasando a la siguiente, podemos ver que las fuerzas del mercado disruptivo están haciendo que todas las organizaciones reevalúen las formas como trabajan, ¿no? Estamos hablando de una necesidad de evolución tecnológica permanente. Ya hoy en día no hablamos de cambio, de que el cambio es exponencial, la velocidad de cambio es exponencial, sino que las cosas van cambiando a un ritmo tan acelerado que no podemos ni siquiera agarrarles, digamos, la velocidad del cambio es acelerada, ¿no? No podemos agarrarle el ritmo a todo lo que va ocurriendo. Todo lo que sea un servicio, redes sociales, sigue impulsando la revolución digital y va transformando el journey del cliente. O sea, venimos marcados o venimos siendo, lo que va marcando el ritmo definitivamente sigue siendo darle al cliente pues definitivamente una experiencia totalmente distinta a lo que venimos o eran las formas tradicionales de trabajo. Las tendencias como digitalización, nube, internet de las cosas, toda la tecnología que realmente hoy en día pues, no se limita solo a esto, sino en todos los ámbitos, definitivamente van transformando los mercados. El hecho de usar la información y la forma como las organizaciones hoy en día obtienen información de los consumidores y pueden usar esta información definitivamente para generar estrategias muy enfocadas a cada uno, y cómo pues los dispositivos y digamos, esa forma como cada uno puede acceder a toda esta tecnología desde cualquier dispositivo, y lo he dicho en cada uno de los capítulos de esta serie de webinars, y es que tenemos consumidores, tenemos personas nativas digitales, tenemos consumidores que pueden ver
en su teléfono, en su tablet, en su televisor inteligente, en la computadora, una serie de cualquiera de las plataformas, Netflix o cualquier otra, la puede ver en el mismo punto donde la dejó, donde pueden crear cuentas digitales en prácticamente cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de frontera desde su teléfono. Personas que pueden crear una reserva de prácticamente cualquier experiencia, hotel, taxi, traslado, avión, incluso un Airbnb en una locación, un tipo de vivienda bien particular desde su teléfono, sentado en la sala de su casa a cualquier hora. Eso hace que el consumidor sea hoy en día cada vez más exigente y pretende que toda la experiencia se viva de alguna manera así. Entonces yo con mis colaboradores tengo que tratar de generarles esta experiencia, con mis clientes tengo que tratar de generar esta experiencia, y la forma que yo tengo para lograr que la que sea mi organización, a lo que sea que yo me dedique, pueda dar este tipo de soluciones o este tipo de respuestas, definitivamente amerita que mi equipo ejecutivo esté totalmente dedicado, tenga la visión el norte de poder establecer estrategias que te permitan realmente llegar. Entonces las organizaciones deben adaptarse a la constante introducción y evolución de nuevos modelos de negocio que son pues muy disruptivos, deben responder a las crecientes expectativas del cliente, deben encontrar un nuevo lugar en el ecosistema tecnológico, porque ya no hablamos solamente de que las organizaciones habiliten procesos tecnológicamente o automaticen ciertas líneas de sus procesos, sino que la organización consiga un nuevo nicho donde la tecnología le habilite unas nuevas formas de trabajo, ¿no? Es llevar a la organización a un nuevo nivel donde pueda prestar o cumplir con lo que es su propósito desde un punto de vista distinto utilizando la tecnología, ¿no? Entonces es reinventarse de alguna manera en este mundo tecnológico para poder cumplir con la expectativa, pero sobre todo para ser resiliente a lo largo del tiempo. Estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas expectativas y esta velocidad tan grande, realmente es fundamental para poder retener también o poder tener una fuerza laboral que sobrevive en el tiempo, pero también es muy retadora en términos de cómo hago la transición, ¿no? Y por eso las organizaciones y los colaboradores deben adquirir un nuevo conjunto de habilidades que sean innovadoras y que le permitan, pues con la misma gente, con las mismas estructuras, generar las nuevas capacidades necesarias para poder dar ese salto cuántico hacia el futuro. Entonces, vemos que realmente ya no es una decisión que podamos tomar o no, realmente es qué tan rápido la tomamos para poder sobrevivir en el tiempo. Ya no se trata de elegir, sino saber en qué momento y con qué acciones tomarlo para poder efectivamente lograrlo. Pasando entonces a lo que sería la siguiente lámina, vemos que el cambio entonces es continuo a medida que van ocurriendo. El mercado ha evolucionado desde gestionar la excelencia operativa, que era lo que tradicionalmente buscábamos, luego entonces queremos gestionar innovación, queremos ya no solamente hacerlo muy bien, hacerlo a tiempo, hacerlo costo eficiente, sino también hacerlo de manera innovadora, traerle algo nuevo al cliente, darle nuevos elementos, pero ahora también tenemos que hacer todo eso, pero en estos ambientes que llaman VUCA, que por sus siglas en inglés, con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Estos son momentos o este tipo de ambientes. No quiero hacer siempre referencia a esto, pero digamos que durante la pandemia se vieron tan expuestas las situaciones impredecibles, o sea, esos momentos en los que no sabíamos y nadie podía prever una situación como la que ocurrió, y es solamente una pequeña muestra de las cosas que pueden empezar a causar unos impactos dentro de los entornos laborales hoy en día, y a partir de ahora, mejor dicho, que hacen que la evolución y la dinámica de cambio pues exigen unas nuevas formas de atender estas necesidades y para poder sobrevivir y que la organización realmente tome acción. En términos de equipos de trabajo, la evolución, digamos, que va atada a esta línea de tiempo, de alguna manera,
también ha ido evolucionando. Cuando pues hacíamos solamente gestión de excelencia operativa, nuestros equipos no necesariamente tenían que ser ágiles. Cuando empezamos a entrar en la gestión de la innovación, hace unos cuantos años ya, los equipos comenzaban a ser ágiles, hablábamos de equipos ágiles en tecnología, unas empresas sí, otras no, pero hoy en día con el nivel de exigencia que tienen los mercados, realmente prácticamente es imprescindible contar con estas habilidades o tener equipos ágiles dentro de nuestra estructura para poder reaccionar correctamente y poder llevar el ritmo necesario para trascender estos tiempos, ¿no? Entonces ha ido evolucionando y por eso hoy en día es tan importante contar con esta nueva capacidad, este nuevo, como es informalmente me gusta llamarle superpoder que tiene la organización de ejecutar actividades en otro nivel, ¿no? Pasando entonces a la siguiente lámina, quiero consultarles y quiero escuchar un poco de esta audiencia que es tan valioso siempre para nosotros, si han trabajado en equipos o esquemas ágiles desde su rol o desde donde están, o si no han tenido esta experiencia hasta ahora. Me gustaría, pues siempre es muy valioso para nosotros contar con esta información. Ya están contestando. Vamos a darle un par de segunditos más para que pues, la gran mayoría pueda votar, porque además está bien reñida esa votación. No tenemos, creo que tenemos una audiencia bastante, no sé si llamarlo equitativa, pero sí. Ok, voy a cerrar ahora para que puedan ver los resultados, pero sí, como les estábamos comentando, el 54% sí y el 46% no ha tenido aún la experiencia. Excelente, gracias. Bueno, pues vemos que hay una tendencia marcada, hay gente que sí ha trabajado con estos esquemas y hay personas que todavía no han tenido la oportunidad, por eso va a ser importante entonces que repasemos algunos conceptos fundamentales, ¿no? Agile es un método, es una metodología de trabajo que básicamente surge en los equipos de desarrollo, pero que tiene, digamos, unos principios, o ellos hacen, digamos, un manifiesto donde de alguna manera resaltan 4 valores claves que los autores en su momento entendían que iban a hacer un cambio fundamental sobre la forma como se obtenían los resultados, ¿no? Entonces es una forma de trabajo muy flexible, muy colaborativa, que tiene como objetivo fundamental hacer entregas frecuentes en este caso, como nació de software de alta calidad, pero que funcione, o sea, hacer entregas rápidas de cosas que funcionen y que realmente se adapten a lo que la gente o el usuario final necesita. Entonces, agrega valor a el consumidor o al usuario, digamos, final. Entonces, para lograrlo, ellos propusieron pues que los individuos e interacciones estén por encima de los procesos y las herramientas, es decir, darle más importancia a la gente, a lo que tiene que decir un usuario y a lo que cada uno de los que está en el equipo debe interactuar para lograr ese resultado, que a cumplir un ciclo de pasos y unas herramientas y unas cosas pues súper estructuradas como suelen ser los mecanismos de desarrollo de software tradicionales. En segundo lugar, una colaboración con el cliente, es decir, yo necesito estar trabajando continuamente con la visión de lo que el cliente necesita para yo poder realmente tener, digamos, el producto bien definido y poder entregarle lo que necesito, más allá de negociar contratos, yo te dije, y entonces tú me dijiste al final, y esto no era lo que yo quería, sino es una colaboración continua, ¿no? Donde prácticamente lo involucro desde el principio. Un importante, un factor muy clave es responder a los cambios por encima de seguir un plan. Entonces yo no hago una planificación larguísima, de largo plazo, sino yo voy iterando y voy construyendo y voy sobre lo que voy haciendo, voy haciendo cambios dependiendo de lo que las interacciones me van marcando y voy entonces construyendo unos productos que definitivamente vayan acercándose más a lo que el cliente necesite. Y finalmente un principio muy importante es que sea una entrega que funcione por encima de que tenga toda una documentación o una estructura o pasar muchísimo tiempo elaborando
todo lo que implica, digamos, dejar documentado un sistema. Esto fue por allá, digamos, por el año 2001. Esto, por supuesto, ha evolucionado mucho y hay muchas metodologías para aplicar esto, pero hay 12 principios fundamentales de este concepto Agile que, repito, más es un fundamento, una mentalidad, una filosofía que luego tiene múltiples metodologías que existen hoy en día y formas de aplicación de esto, pues que incluyen o van modificando, adaptando cada vez más o menos cosas, pero en la base fundamental pues tiene estos 12 principios que por razones de tiempo no voy a entrar a todos a revisarlos, pero sí resalté todos esos que están en verdecito, tienen que ver con un elemento humano fundamentalmente, un cambio de la cultura o de la forma como trabajamos. Fíjense que, por ejemplo, hablan de construir proyectos en torno a personas motivadas, darle el entorno de apoyo que necesiten, que haya confianza, o acoger requerimientos cambiantes, incluso en última fase de desarrollo. O sea que aquí tenemos que comenzar a trabajar en función de lo que vamos construyendo como equipo. Los cambios son parte de la forma de trabajo, no son algo que es mal visto o es raro, sino que es parte de lo que hacemos. Debemos hacer conversaciones cara a cara. Dice, el método más eficiente y eficaz para transmitir información es que estemos todos sentados, todos los involucrados, y cara a cara nos digamos las cosas, que sea simple, que pues tratemos de eliminar todo lo no esencial. Esto es un cambio en la burocracia, digamos, en las formas como tradicionalmente armamos los equipos y armamos los procesos. Entregar software que funcione con frecuencia. Esto también es una forma, un cambio en la forma de trabajo de el ser humano, que debe ir a un ritmo más rápido y debe contribuir a estos equipos de una forma diferente para que en 2 semanas pueda entregar algo que realmente funciona. Los equipos deben estar autoorganizados, o sea, son equipos colaborativos donde cada miembro tiene un rol importante. Esto también implica de alguna manera que yo cambie mi forma de trabajar. Ya no es una jerarquía, es totalmente plano, es colaborativo, hay comunicación, todos trabajamos juntos. Entonces es muy humano esto de sentarnos todos a ver cómo entre todos logramos un resultado, y es reflexivo. Cada cierto tiempo nos sentamos a ver qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal, hacemos una ceremonia donde vemos qué es lo que hay que mejorar y lo aplicamos en los próximos pasos. Fíjense que los principios fundamentales tratan de las formas de trabajo, de las formas como todos pues interactuamos de manera diferente con esto que estamos haciendo y no en la forma que tradicionalmente la venimos haciendo. Pasando entonces a la siguiente lámina, vemos que, dicho esto, Agile fundamentalmente tiene de unas herramientas y unas prácticas, pero de base, la base de la pirámide son una mentalidad, unos valores y unos principios que deben permearse a la gente. O sea, no basta con que yo por decreto en mi organización diga, aquí vamos a trabajar Agile. No, yo tengo que comenzar por las bases y empezar a permear en la mentalidad, en los valores, en la cultura, en el día a día. ¿Cómo hago para adoptar esta nueva disposición de trabajo de forma distinta? ¿Cómo hago para cambiar esa mentalidad que yo tengo de cómo, por ejemplo, es incremental? O sea, que yo voy a entregar hoy un trabajo pequeñito que no es perfecto, tiene errores, tiene carencias, pero que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo y va a ir mejorando, porque es iterativo. Yo puedo repetir el ciclo con el que elaboro el producto e ir incorporando las cosas que realmente sean vitales. Entonces, armar estos equipos ágiles definitivamente tienen unos retos importantes, y aunque los principios y los elementos, digamos, que abanderan no son realmente complicados, la aplicación en la vida real puede llegar a ser muy retadora. Pasando a la siguiente lámina. Tiene muchísimos beneficios, se acelera el tiempo, se mejora la calidad, hay una mayor respuesta al cambio, o sea que podemos adaptarnos mejor a la realidad, el cliente queda más satisfecho, hay más colaboración a largo plazo entre todos los equipos, y por eso es que realmente ha tenido muchísimo éxito y se ha ido adoptando, y como les digo, se han desarrollado muchísimas herramientas
o metodologías y protocolos para poder aplicarlo. Por la contraparte, pasando a la siguiente, pues hay, insisto, hay beneficios tales como habilidad de manejo de prioridades, podemos tener una mayor visibilidad, mayor productividad, pero llegando ya a lo que quiero llegar a la siguiente, que es la de los retos, pues la verdad es que por otro lado, nosotros nos imaginamos que la transformación digital, las implementaciones ágiles se ven así, una cosa maravillosa del futuro donde todos colaboramos, contribuimos, somos pues súper pro a elaborar esta nueva forma de trabajo tan novedosa, pero cuando armamos los equipos y empiezan a trabajar, realmente se sienten así. Y entonces ahora a mí me sacan de mi puesto de trabajo y ahora yo tengo que trabajar en este equipo y entonces me sientan en este laboratorio donde no hay puestos, donde todo es diferente, donde yo aquí tengo que estar metido día y noche a ver qué es lo que tengo que hacer. Suena muy duro, pero realmente hacer la transición de nuestro día a día a un esquema de trabajo ágil puede llegar a ser muy retador, sobre todo en personas que tienen pues un esquema de pensamiento no tan alineado con esto, ¿no? La gente que está muy acostumbrada a ciertos esquemas de trabajo, que tienen mucho tiempo trabajando en la organización de cierta manera, con organizaciones que son extremadamente jerárquicas, en organizaciones donde realmente no estamos acostumbrados a hacer estos esquemas o estas entregas, entonces empiezan a preguntarnos la gente de recursos humanos, oye, ¿cómo hago yo ahora para evaluar a esta gente? ¿Y a quién le reporta? ¿Y cuál es el modelo de compensación que se adapta? ¿Y cuál es la propuesta de valor que le doy yo a estos que están aquí sentados? ¿Y cuál es la que le daba a los otros? ¿Y cómo esto calza? Y entonces empiezan a haber una serie de elementos disruptivos en la vida real, o sea, cosas que nos empiezan a ocurrir en nuestros equipos reales, no en esa visión y propósito que tenemos al implementar un equipo ágil, sino con nuestra verdadera gente que la verdad se convierte en retador en la transición hasta que logramos nivelar el barco y empezamos a obtener los beneficios. Pasando entonces a la siguiente. Cuando hacemos las retrospectivas encontramos una serie de temas. La gente puede ser que sienta que no hay forma de mejorar las cosas, que no tienen visibilidad, que esto es muy complejo, que hay retrasos, que pueden haber problemas que se descubren más tarde, que la moral del equipo baja porque siente que, oye, estamos haciendo todo este trabajo ágil y se suponía que íbamos a lograr unas cosas maravillosas y no las estamos logrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa la transición, pasa el cambio, ¿no? Pasa que estamos hablando a nuestra misma gente, a nuestros mismos equipos de trabajo, o estamos trayendo, incorporando nuevas personas al equipo de trabajo, y la realidad es que no necesariamente esta transición es fluida, y muy seguramente no vamos a pasar de nuestro trabajo tradicional a un esquema ágil, pues súper moderno e innovador en un paso. Esto es más una evolución y por eso nosotros en Iguay siempre hablamos de un modelo híbrido, donde vamos pasando de una cosa a la otra en una evolución, ¿no? Donde no lo logramos de una vez, sino que tenemos que ir incorporando algunos elementos para poder permear esa cultura, esa mentalidad y todos esos nuevos valores y principios dentro de cada una de las personas del equipo. Pasando a la siguiente, muchas veces incluso las personas por las que debemos empezar son los líderes de la organización, los dueños de la organización, los altos niveles de la organización, que si bien puede ser que estén muy alineados con los beneficios o que quieran innovar o que quieran incluir estas nuevas tendencias dentro de la organización, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces encontramos aquí vemos algunos desafíos típicos y encontramos una resistencia de la organización en general al cambio, y es que tenemos una cultura muy distinta a lo que va a ser en el futuro. Nuestra cultura resulta ser que es muy enfocada, por ejemplo, a la calidad, y los equipos de trabajo ágil promueven una cultura de aceptación del error. Nosotros debemos aprender a convivir con elementos incompletos que se van a ir completando en el camino. Entonces ahí la organización se resiente, ¿no? O no hay suficiente participación en el liderazgo, a lo mejor la gente
es una estructura muy jerárquica y la gente prefiere que se cumpla la jerarquía y que le den una instrucción y que él cumple su pedacito del trabajo, pero así no es como funcionan los equipos ágiles. O hay procesos y prácticas inconsistentes donde, bueno, algunos lo adoptan y otros no tanto, donde la cultura organizacional tiene probabilidades de tener algunos valores ágiles, pero la mayoría no, o el apoyo y patrocinio no lo está haciendo correctamente porque no sabe cómo hacerlo, no hay las habilidades, el conocimiento, la experiencia, no hay incluso una de las herramientas o de las habilidades que más se necesitan en esto es aprender a aprender y tener la capacidad de, como organización, de darle entrenamiento a nuestros colaboradores para que puedan ir cerrando la brecha. Y eso es una capacidad que también hay que ir desarrollando para poder empoderar estos equipos ágiles. Entonces, falta de disponibilidad comercial o del cliente o del propietario del producto a practicar, o digamos del negocio, a participar de estos esquemas. Tratamos de ir siempre hacia los métodos tradicionales de desarrollo, no podemos hacer mediciones correctamente, hay colaboración mínima o intercambio de conocimiento con mucho recelo, hay que cumplir el reglamento, pues se vuelve difícil. Entonces hay muchos desafíos en la realidad cuando tratamos de implementar o empezamos a implementar estos modelos ágiles en nuestros equipos en la vida real. Y la pregunta aquí es entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr los beneficios que trae la mentalidad ágil y a la vez hacer que nuestros equipos se empoderen en estas prácticas, ¿no? Entonces allí, ya pasando a la siguiente sección, los voy a dejar con Yuraidi, que ella nos va a contar entonces cuáles son esos elementos claves o cómo hacemos para hacer la transformación en nuestros equipos. Gracias, Rosy. Buenas tardes a todos y muchas gracias nuevamente por estar aquí y acompañarnos en esta sesión. Y como les decía Rosani, pues vamos a responder ahora esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos claves? Y yo lo voy a agregar aquí, que debe tener la organización o el equipo, los equipos que participan en la transformación para impulsar el éxito de ella, ¿no? Para que ocurra exitosamente. Entonces, lo primero es cómo se debe ajustar la organización. Pues al inicio de toda transformación y sobre todo con la importancia de que las transformaciones se lleven a cabo de una manera ágil, las organizaciones comienzan a hacerse muchas preguntas. ¿Cómo se tiene que ajustar la gestión de proyectos? ¿Cómo manejo el portafolio? ¿Cómo, eso que hablaba de cómo garantizamos el desarrollo de los profesionales de forma individual? ¿Cómo manejamos el paralelismo entre las capas que ya están estables y todas esas áreas o esos proyectos que sí se van dando de forma ágil? ¿Cómo cambiamos la cultura para que se adapte a esta nueva forma de trabajo? ¿Cómo gestionamos este cambio? Que quizás es la pregunta más importante que suelen hacer los clientes cuando va a iniciar un proceso de transformación. En fin, son muchísimas las preguntas y en muchísimos aspectos, en muchísimos ámbitos en los que los clientes tienen dudas, las organizaciones sienten como un recelo. Sin embargo, hay que ir poco a poco, tal y como se mencionaba previamente. Entonces, aquí lo importante es tener claro, ágil tiene que ver con cultura, con los principios de fondo, con el liderazgo que asuma esa cultura, pero que sobre todo entienda el objetivo de la transformación y que entienda cómo debe moverse la transformación, y obviamente también con una estructura, con unos mandatos, ¿sí? Pero este mindset o este grupo de cosas nos van a permitir ir creando el ADN de la organización. Es importante que la organización comience a cambiar desde adentro, que esté mucho más conectada, ¿sí? Tanto si se trata de interacciones tecnológicas como presenciales. Ahora el agilismo en principio apostaba mucho a personas, como lo decía Rosani, personas sentadas en un mismo espacio mirándose a la cara, cosa de que cualquier persona pueda voltear a hacer una pregunta si tiene una duda, pero cuando llegó la pandemia dijimos, ¿y ahora qué?
yo estoy ahora en un proyecto de transformación ágil muy grande y dijimos, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues también hay que estar conectados. La conexión es súper importante, es estar ahí a la disposición de un chat, a la disposición de una llamada por cualquier aplicación y poder tratar de trasladar eso que también, o eso que ocurría en la presencialidad, trasladarlo a la virtualidad. La organización tiene que dejar de ser tan jerárquica y volverse más plana, o tratar de que las interacciones no sean tan jerárquicas. ¿Qué pasa? Que en los equipos de trabajo ágiles pueden interactuar personas de diferentes niveles de la organización. Y en ágil, todas las personas tienen voz. Todas las opiniones deben respetarse, porque todos en conjunto están trabajando para construir y entregar en función de los objetivos que se definieron. Todos trabajan en torno a un propósito común. Entonces, se tienen que eliminar esas barreras jerárquicas que típicamente lo que hacen es poner stop, ¿sí? O lo que hacen es detener el avance. Obviamente, todo esto nos lleva a esa palabra que ahora está tan de moda, que es la colaboración, pero que es muy fácil decirla y a veces muy difícil aplicarla. Tenemos que tener variedad de puntos de vista, variedad de opiniones, de perspectivas. Eso nos va a llevar a obtener mejores resultados. Hay que ser definitivamente más flexibles, estar seguros de que lo único constante es el cambio, esa frase que siempre escuchamos por ahí, y hay que poder adaptarse, ¿sí? Antes era muy típico hacer grandes planes de implementación y cada vez que algo cambiaba, pues las personas se asustaban o creían que todo se terminaba, que era un caos, pero hay que saber adaptarse, hay que ser flexibles y la organización tiene que estar dispuesta a asumir esa flexibilidad, a asumir que hay que ser como un camaleón, ¿sí? Y adaptarse a la situación. Y por supuesto, entender que los procesos o quizás ese objetivo final no son lo más importante, que lo más importante es el equipo, que cuando el equipo se siente bien, que cuando el equipo trabaja en torno a ese propósito común y cuando se le dan al equipo todas las capacidades necesarias, pues allí, ¿sí?, es donde se logra el éxito. Todos estos son elementos importantes de cómo la organización tiene que ir cambiando su ADN para poder lograr una transformación exitosa. Entonces, aquí los líderes también son súper importantes o quizás es donde debe comenzar la transformación. Y yo les pregunto, piénsenlo, ¿el enfoque de liderazgo de la transformación de sus organizaciones está siendo el correcto? ¿Creen ustedes que está siendo el adecuado? ¿Se han dado cuenta o han entendido, ya sea por error o por ejemplo, que el estilo de liderazgo tradicional tiene que cambiar? Pues definitivamente la mentalidad tiene que cambiar, tanto en estructura como en el enfoque de liderazgo. Como les decía, hay que pasar de una organización muy jerárquica a ser mucho más plana y ágil, ¿sí? Mucho más dinámica. Típicamente las organizaciones estaban organizadas como una pirámide, así incluso se pintan las estructuras organizacionales. Había mucha burocracia o suele haber todavía mucha burocracia, se trabaja por áreas con especializaciones en esas áreas, se dan instrucciones detalladas, hay poca flexibilidad o poca adaptación al cambio, o para que un cambio ocurra y se acepte, pasa muchísimo tiempo. ¿Qué tiene que suceder? Tenemos que tender, o el cambio tiene que ser a la agilidad, o el cambio hacia la agilidad tiene que enfocarse en que tenemos que ser más rápidos, todos tenemos que entrar en flexibilidad. El liderazgo proporciona un enfoque, ¿sí? Pero no es el que está ahí dando látigo para que se ejecuten las cosas. Proporciona un enfoque, guía, acompaña, ¿sí? El equipo asume la responsabilidad. Fíjense que nos volvemos como un gran equipo formado de equipos o de
pequeños equipos, ¿sí? Pues pequeños grupos. Se pueden llamar células, se pueden llamar de diferentes formas dependiendo del enfoque ágil que utilices. Desaparece el mindset de las posiciones o lo que muchas veces las personas conocen como cajitas, y lo conocen como cajitas porque así es como se pintan las estructuras organizacionales. Va más allá de si eres el gerente, el vicepresidente, el analista. Eso digamos que se reduce la importancia de esas posiciones, y la persona y lo que tiene para dar es mucho más importante. La ejecución es lo principal. Entonces, el cambio, incluso pintado en estructura, fíjense que pasamos de algo súper piramidal a algo que es mucho más dinámico y que está mucho más unido, ¿sí? El agilismo habla de unión, de colaboración. Entonces, en los líderes la mentalidad debe cambiar. El liderazgo tradicional de proyectos, ¿qué hacía? Pues daba instrucciones para guiar el trabajo, revisaba, ¿sí? Chequeaba esto está bien, esto está mal, para decir si se aprobaba o no, dirigía las actividades del equipo, era como típico director, típico gerente, controlador. Y en esa actitud de chequeo era donde estaba esa persona es un líder, o esa persona es la que tiene las competencias para guiar una organización, o para guiar la organización hacia el objetivo. Era una persona que siempre llegaba a dar opinión y su opinión era la única que se escuchaba. Ese tipo de liderazgo quedó atrás. Y ahora el mindset debe ser hacia algo que se llama, un concepto que se generó, que es el liderazgo de servicio. Muchas personas creen que esto es muy místico y que es muy romántico, pero los que lo hemos visto en ejecución sabemos que funciona. Cuando le das coaching a tu equipo más que directrices, cuando fomentas o apoyas que tu equipo se apropie, se sienta dueño de lo que está haciendo, y eso lo motiva a lograr grandes cosas o a alcanzar el objetivo. Los equipos son autodirigidos, ¿sí? Saben lo que tienen que hacer, se convencen porque el liderazgo es persuasivo, en el que negocias o que logras hacer que la otra persona entienda hacia dónde vamos, está orientado a los objetivos y el equipo encuentra su camino. No todas las personas, se ha ido entendiendo con el tiempo que no todas las personas funcionamos bajo los mismos esquemas o trabajamos igual, ¿no? Entonces, los equipos trabajan unidos, pero también cada persona encuentra su camino y el equipo en conjunto encuentra el camino. ¿Sí? Más que darles una respuesta, les pregunta a los equipos, porque muchas veces el liderazgo tradicionales, cuando se les hace una pregunta, suelen responder. Ahora, lo importante o lo que es valioso es decir, ¿qué creen ustedes? Porque así levantas información de esa situación. No vienes desde afuera solamente de dar una respuesta o dar una indicación. Y por supuesto, escuchar al equipo y ayudar a resolver los problemas. Ese es el nuevo estilo de liderazgo, y por eso se llama liderazgo de servicio, porque la idea es que ese líder, que esa persona que se ve como el guía, acompañe y sirva al equipo que está buscando lograr el objetivo. Entonces, ¿qué hace un líder exitoso? Pues en la transformación, el trabajo en equipo, él confía en el trabajo que está haciendo o en las actividades que están desarrollando y cómo está haciendo el desempeño de su equipo. Crea empatía, se conecta, se comunica, está allí siempre presente, siempre atento, no haciendo micromanagement, pero el equipo confía en que ante cualquier duda puede pedir retroalimentación, puede preguntar, puede obtener entendimiento de ese líder. Ese líder sobre todo elimina barreras. Cuando hay un liderazgo, los líderes actualmente que son exitosos, yo los mido y en muchas de las organizaciones y clientes en los que he trabajado, cuando su equipo de trabajo no duda en ir a hacerle una pregunta, cuando su equipo de trabajo no duda en decirle hay un problema,
tenemos un retraso o está sucediendo esto, cuando no hay miedo de mostrar lo que está sucediendo. Eso es un líder que se involucra, eso es un líder que le da confianza al equipo y eso hace que todo el mundo mantenga el enfoque en los objetivos y tenga muchos mejores resultados. Ahora pasemos entonces al equipo per se. Estábamos hablando de los líderes, ¿sí? de esos guías, pero el equipo como tal, para los que han participado en transformaciones o en proyectos ágiles, ¿creen ustedes que los equipos están demostrando los comportamientos adecuados? Pues dentro de equipos ágiles, el equipo como tal muestra una serie de características. Típicamente los equipos ágiles tienen que ser interdisciplinarios, tienen que estar antes, ahora, pero localizados, ¿sí? Tienen que tratar de ser estables en el tiempo porque van aprendiendo. Los recursos están dedicados a eso que se va a eso en lo que se está trabajando. Hemos tenido la experiencia de que equipos ágiles en donde dicen que esa persona está dedicada solo un 50%, es mucho más difícil el trabajo, ¿sí? Son propietarios de sus procesos y de la calidad. El equipo es el dueño y son autónomos. El individuo dentro de ese equipo entonces es adaptable, es flexible, colabora, ¿sí? Es cooperativo. Todos esos valores de cooperativismo que tienen tantos años, pues se siguen aplicando en Ágil. También es una persona independiente, porque la autonomía del equipo se traduce entonces en la independencia del individuo. Es curioso, toma riesgos, se atreve, ¿sí? Esa persona, una persona con estas características, es un integrante perfecto para un equipo ágil, para una célula, para un grupo, como sea, como les decía, como sea que lo llamen la metodología ágil que se esté implementando. Entonces, lo más importante es que ese equipo esté compuesto por personas que tengan competencias y personalidades diferentes, porque todos esos puntos de vista, todas esas formas, todas esas visiones van a enriquecer el trabajo final. Hay entonces 6 comportamientos claves, ¿sí?, que deberían demostrar las personas o los recursos que se asignan a los equipos ágiles. Y sería genial, ¿verdad?, poder hacer como un test de capacidades cuando vamos a asignar algún recurso en equipo ágil. Pero más allá de eso, yo creo que es importante que la organización comience a desarrollar o a promover estos comportamientos en todos sus empleados, ¿sí?, o en todos sus colaboradores, para entonces poder mover a todo el mundo en el mindset o cambiar el mindset al agilismo, ¿sí?, a la flexibilidad, al dinamismo. Entonces, lo he repetido varias veces, personas con espíritu de colaboración. Todo el equipo trabaja junto para lograr un objetivo, ¿sí? Antes en las formas tradicionales te entregaban una tarea y tú te ibas con tu tarea y pasabas 2, 3 días o el tiempo que fuese necesario y luego lo traías a ver si eso estaba resultando. En Ágil no, en Ágil pueden haber varias personas pensando cómo hacer un documento, pensando cómo desarrollar una estrategia de pruebas, pensando cómo construir un requerimiento si hablamos de un sistema, o pensando cómo definir ese proceso. Todo se va construyendo en conjunto. Las personas piden ayuda, como les decía, son capaces de levantar la mano y decir no sé, o mira, algo está pasando y necesitamos apoyo. No estamos pudiendo quitar esta barrera o no hemos podido resolver este problema. Eso es mucho más importante que incurrir en un retraso o que no se logre el objetivo de la iteración, porque las personas trabajan individualmente. Además, las personas están dispuestas a dar pequeños pasos y recibir retroalimentación. Esto es súper importante porque estábamos acostumbrados a definir algo que queríamos lograr y hasta que no llegáramos a eso que definimos perfectamente, no nos sentíamos cómodos. El agilismo y este dinamismo es que yo voy dando pequeños pasos, voy obteniendo retroalimentación
y entonces voy adaptando de acuerdo a esa retroalimentación. Las personas tienen que estar dispuestas a ir construyendo poco a poco, ¿sí? Y partiendo, o algo que viene también de ir construyendo poco a poco, tenemos que estar dispuestos a construir cosas que sean lo suficientemente buenas por ahora, ¿sí? Porque se van a ir mejorando. Yo estoy, como les digo, estoy en un proyecto que se lleva a cabo con una de las metodologías ágiles, y a veces es muy difícil porque las personas creen que tienen que sí, que están montados en el agilismo, pero cuando les dices, mira, este proceso, esta actividad o esta funcionalidad la vamos a desplegar en toda la institución, pero le va a faltar tal y tal cosa, pero vamos a ir agregando valor. Se asustan y dicen, no, pero ¿por qué no va a tener eso? Mejor esperémonos. No, ¿por qué? Vamos a aceptar eso que tiene suficiente valor por ahora, que nos permite ir capturando ese valor y vamos mejorando. Además, las personas dentro de Ágil tienen que tener capacidad de adaptación. A mí me encantó esta frase de, no buscamos santos perfectos, buscamos personas que se adapten a las situaciones actuales, a los cambios, a lo que va ocurriendo, ¿sí? No personas ultra mega estructuradas, no, personas que puedan ser flexibles y que puedan adaptarse a situaciones complejas y responder ante ellas. Y sobre todo, muy importante, personas que estén dispuestas a trabajar fuera de su especialidad. Y no completamente en algo que no sepan hacer, pero sí probablemente poniendo de su entendimiento en algo nuevo. Quizás eso no es tu especialidad, esa nueva función o ese nuevo proceso, pero todo eso que sabes de tu área, de esa área de la que quizás te sacaron, ¿sí? O esa área que lo que hicieron fue distribuirla en grupos ágiles, pues para trabajar con enfoques distintos. Ya ese grupo no trabaja enfocado en una especialidad, no sé, en marketing, no, sino que tú eres la persona que sabe de marketing para construir algo que probablemente en su resultado final no tiene directamente que ver con marketing, pero tu mindset ayuda, ¿sí? Es una de esas piezas que permite que el rompecabezas final quede mejor. Entonces, estos son los comportamientos básicos o claves que tienen que tener los equipos ágiles. Y yo no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, 10 minutos, voy aquí rapidito. Les quería hacer una pregunta, ¿sí? Hemos hablado de que los equipos son que colaboran, que son autónomos, que se gestionan, y por eso les tengo esta pregunta o importante pregunta. Dentro de la transformación ágil, ¿creen ustedes que desaparece la gestión de proyectos, ese rol del project manager? A ver, ¿qué creen? Ya está activa la pregunta para que la puedan contestar. Ahí vamos a darle unos segunditos para que nos termine de contestar la audiencia, pero bueno, hay una... Muy interesante esto. Vamos a ver, ¿qué creen ustedes? Sí, vamos a ver. Vamos a dar un segundito más. Ok, voy a entonces proyectar los resultados. Tenemos que el 10% opina que sí, el 81% opina que no y el otro 10% dice que no sabe. Muchas gracias. Pues definitivamente no desaparece, ¿sí? Para igual, la gestión de proyectos sigue siendo necesaria dentro del mundo ágil. Al inicio de todo este mundo ágil y incluso de cómo estaba estructurada esa típica PMO tradicional, pues ágil rechazaba o digamos que ponía a un lado ese enfoque, ¿sí? Porque decía, bueno, que los equipos son autodirigidos, son autónomos, no necesitan gestión de afuera, pero en EY nos hemos dado cuenta que que las implementaciones grandes, ¿sí? Lo necesitan. Quizás eso es verdad cuando estás construyendo
quizá a través de Ágil, una aplicación móvil. Es algo muy puntual, muy particular, pero en transformaciones ágiles son muchos los equipos o células ágiles las que interactúan y siempre tienes que tener un orquestador. Entonces, además de los roles típicos de las metodologías ágiles como Scrum, Scrum Master, Product Owner, etc., dependiendo de la metodología pueden tener diferentes nombres, quizás estos son los dos más comunes, pero Iguay propone incluir en esa estructuración de equipos ágiles un rol que se llama el Agile Project Manager. Esa persona ayuda en la planificación, en la organización y en la motivación de los miembros del equipo, ¿sí? Son líderes de servicio, es decir, estas personas aplican el liderazgo de servicio. Su rol o su valor principal es el apoyo. Ellos están ahí para soportar, para apoyar, para guiar y para acompañar, ¿sí?, a los equipos que trabajan en Ágil, a esas células de trabajo. Es una persona o es un rol o son varias personas, dependiendo del tamaño de la transformación, del tamaño de los equipos, que gestionan las dependencias, que ven cómo se conectan los diferentes equipos y pues maneja o se encarga de ver cómo se integran tanto los equipos ágiles como los equipos que todavía se mantienen en el formato tradicional en las organizaciones, cómo se mezclan o cómo interactúan con los sistemas. Entonces, digamos que la gestión de proyectos no se elimina, sino que también se transforma. Y la idea es que sea un acompañante y no un ente de control. Sí, eso que siempre dicen por ahí, de que el project manager o las personas se quejan de que solo viene a preguntar cómo vas. No, esa persona tiene que involucrarse, tiene que tratar de entender lo que está pasando y proponer soluciones también, porque como entra en la dinámica, es capaz de entender, de proponer soluciones e incluso de participar de las conversaciones, ¿sí? Entonces, llévense esto y muy bien, me encanta que todos digan que entienden que no se elimina porque están en lo correcto. Y espero que los que creyeron o los que entienden que sí, ahora cambien su forma de pensar o vayan entendiendo por qué la gestión de proyectos se tiene que transformar más que eliminarse, ¿sí? La transformación ágil es un viaje, ¿sí? Tiene que ir por etapas, tiene que, empezamos con ensayo y error, vamos construyendo paso a paso hasta llegar a esa madurez ágil. Las organizaciones quizás comienzan con un equipo, con un proyecto en particular y luego van creando ese ADN y van metiendo a toda la organización y a todos los colaboradores en ese espíritu ágil. Hay organizaciones a las que se les hace más fácil que a otras, hay tipos también de organizaciones en las que es mucho más fácil lograr esa transformación ágil o se logra en mucho menos tiempo, pero la idea es que se vayan dando pasos. Desde el principio mantener ese mindset o esa creencia de ágil de ir construyendo, obtener feedback, adaptar y seguir, ¿sí? Eso es algo súper importante y yo los invito a que se aplique no solo en las organizaciones, sino también en nuestra vida, porque las transformaciones son así. Vas poco a poco, te vas dando cuenta, recibes retroalimentación, adaptas y continúas. Creo que la mentalidad final, o sea, al final los dejo con este mensaje. Las transformaciones ágiles requieren que nuestra mentalidad cambie y que estemos claros que tiene que estar centrada en la persona, en el equipo. Tenemos que colaborar, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a experimentar, a ser flexibles, a tomar riesgos, eso que decía por allí, a siempre tener en cuenta el entorno, pero siempre, constantemente, y entender cómo el entorno cambia, no nada más lo que yo vi, me asomé por la ventana, hoy estamos así, mantenerlo por un tiempo, las cosas van cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos. El COVID o la pandemia ha sido una de las más grandes lecciones que hemos tenido en ese aspecto. Tenemos que estar dispuestos a abrazarnos a lo complejo, a la ambigüedad, a que no es sencillo, a que las cosas, a que nos vamos a equivocar
y me encanta eso de es desordenado. Muchas veces las personas que son como muy estructuradas o que a las personas que les gusta mucho el orden se sienten abrumadas ante estas formas porque a veces son un poco desorganizadas. Hay que estar enfocados, hay que aprender, hay que ser iterativos porque en cada iteración aprendemos algo y podemos ajustar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que el equipo comience a cambiar su mentalidad, que cada individuo la cambie, así va a cambiar la mentalidad de los equipos, de los líderes y de la organización. Así se va a ir construyendo el ADN ágil y así la organización va a ir logrando cada vez esa transformación a la que le está apostando. Aquí les dejamos con este mensaje. En un mundo marcado por la revolución tecnológica, preservar y potenciar aquello que nos hace humanos es la clave de la supervivencia como especie. No nos olvidemos que las personas son el centro de todo y que desde allí comienzan los cambios. Muchísimas gracias a todos por participar. Yo no sé si ya no nos queda tiempo para preguntas, pero las tomaremos por allí las notas y les enviaremos la respuesta. Muchísimas gracias a todos. Rosy, no sé si tienes algún mensaje. Justamente Rosy ha respondido un par de consultas que se generaron. Gracias, Rosy, por activarte por el Q&A. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias, Yuyu, y gracias Rosy, por el tiempo que nos dedicaron. No sé, Rosy, si tienes algún mensaje final con el que quieras cerrar. No, agradecerles a todos por participar con nosotros y quedar a la orden. Para cualquier duda o inquietud nos pueden escribir y con muchísimo gusto pues les damos la información adicional. Esto es un tema que nos apasiona y nos encanta y pues podemos hablar toda la tarde aquí con ustedes. Pero bueno, por razones de tiempo nos despedimos. Muchísimas gracias por su participación. Súper, y sí, vamos a estar compartiéndoles un email con la grabación de esta sesión y también si gustan pueden ir a nuestro canal de YouTube, EY Centroamérica. Allí van a poder ver incluso toda la serie de webinars que hemos hecho en relación a estos temas de la transformación digital y el poder pues del talento humano en ellos. ¿Okay? Que tengan feliz día y hasta luego. Bye.